buenas noches a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora de la noche. Quería decirles que hoy tenemos un tema muy importante que abordar. Es el mercado laboral. Es el mercado laboral el que nos ataca a todos los habitantes de nuestro bello país, Colombia. Podríamos decir que en términos comparativos Colombia tiene un mercado laboral con muchísimas dificultades. Tiene niveles muy altos de informalidad. Y las tasas de desempleo son anormalmente altas para un país que ha tenido un ritmo de crecimiento razonable durante los últimos 12 años. Y la tasa de desempleo son superior a los de mayor parte de los países de América Latina y entre las más altas del mundo ahora. En este momento tenemos a nuestras dos personas muy importantes, Diana Carolina y Nuri Medina, que nos acompañan de la empresa DANE. Nos va a explicar muy claramente por qué se ha visto este crecimiento en el mercado laboral. Entonces les doy la bienvenida a nuestras dos compañeras que nos van a explicar muy bien sobre este tema. Buenas noches, Cristian, Diana. Buenas noches. Claro que sí, vamos a iniciar el día de hoy con el tema que nos mencionó Cristian, el mercado laboral. Para ello iniciamos con una breve explicación de la Constitución Política, iniciando desde el artículo 96 hasta el 100. En ellos nos van a explicar las condiciones que debe tener una persona para adquirir la nacionalidad colombiana. Para que esto suceda, se debe cumplir con dos condiciones. La primera es por nacimiento. Somos naturalmente colombianos cuando nacemos en Colombia. El padre y la madre que sean colombianos. O uno de los padres puede ser extranjero, pero si en el momento del nacimiento residen en Colombia, queda con nacionalidad colombiana. Y la otra condición es adopción. Es cuando los extranjeros solicitan por medio de un acta la nacionalidad colombiana. Entonces continúa Dianita con la explicación. Muy buenas noches para todos. Cristian, Nuri, buenas noches. Bueno, siguiendo con el tema de nuestra constitución política, vamos a hablar sobre el artículo 97. ¿Qué nos dice este artículo? Los colombianos, aunque renunciemos a nuestra calidad de colombianos, de nuestra nacionalidad, no podemos ir en contra de nuestra nación. Es decir, que así nosotros hayamos renunciado, podemos ser acusados de traición si vamos en contra de nuestro país. Como también una persona que es adoptada en el extranjero, nacionalizada en Colombia, no puede ser nunca obligado a levantar las armas en contra de su país de origen, de su nacionalidad de nacimiento. Entonces es muy importante este artículo para saber que así nosotros pensemos que ya tenemos la renuncia a nuestra nacionalidad colombiana, tenemos unos límites que la ley nos puede perjudicar si llegamos a ir en contra de ello. ¿Qué nos dice el artículo 98? La ciudadanía también se pierde cuando se renuncia a ella. O sea, esto es ya supremamente explicado. Si nosotros renunciamos, automáticamente perdemos el ser colombianos. Pero el artículo que nos indica también que si en un caso nosotros vamos en contra de ello, como hablaba el artículo anterior, podemos perder esto y se puede suspender por ley, porque la ley siempre va a proteger al país. ¿Qué nos dice el artículo 99? Este nos indica que se debe ser ciudadano para ejercer el derecho a sufragios o para desempeñar cargos públicos. Si no somos nacionales colombianos, no podemos nunca aspirar a desempeñar uno de estos cargos. Y el artículo 100 nos dice que no se puede tampoco tener el derecho a la votación hasta que por ley se dé el ok, se dé un aval para poderlo hacer. De resto, no pueden tener el derecho a la votación, aunque vivan en nuestro país. Bueno, para todos nuestros oyentes, para mis compañeros, también vamos a hablar de un tema muy natural, que es la migración. La migración es algo natural desde tiempos remotos, desde que el primer humano estuvo en la Tierra.
Somos nómadas desde siempre. ¿Por qué somos? Porque nosotros necesitamos suplir una necesidad, mejorar nuestro estilo de vida, y por eso la migración es algo ya tan natural. Potencias mundiales como Estados Unidos se han hecho a base de la migración de todos los países hacia este país. Y asimismo nosotros, la migración hacia Colombia también incrementa mucho producción en alimentos, producción en toda clase de prendas, y esto activa mucho la economía de nuestro país, ¿no? Es algo muy importante para iniciar, pues, sobre todo el tema laboral en Colombia de los extranjeros. Muchas gracias por sus intervenciones. Ahora yo les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es la documentación o qué cumplimientos deben de tener los extranjeros para poder iniciar sus labores dentro de nuestro país? ¿Qué deben de tener en especialmente estas personas inmigrantes para poder desempeñar una labor en el país? Bueno, Cristian, para responder a tu pregunta, te cuento que en Colombia se debe cumplir con unas normas tanto laborales como migratorias. Las normas laborales regulan el trabajo como dependiente y se regula a través del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajo independiente ya lo regula el Código Civil, el Código del Comercio y entre otras. Bueno, por otra parte, Cristian y Diana, los extranjeros deben tener unos documentos para que puedan trabajar en Colombia, como es el PEP, que es el permiso especial de permanencia, el PEP, que es el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Deben tener unas visas tipo V, M y R o la cédula de extranjería. No están habilitados para trabajar las personas que tienen permisos de ingreso y permanencia, permiso temporal y permanencia o tarjeta de movilidad fronteriza. Esos documentos no son aptos para que puedan laborar acá en Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, Nuri, con esta información que nos acabaste de aclarar. Es una información muy interesante porque nos enfocamos en todos, nos damos en cuenta de las oportunidades que tienen los inmigrantes mediante sus papeles o su documentación al día que tenga. Por otro lado, quiero hacerle una pequeña pregunta a nuestra compañera Diana. En cuanto a inmigrantes venezolanos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué datos nos puedes comentar sobre esta inmigración? Bueno, estimados oyentes, Nuri, Cristian, pues vamos a finalizar con algunas cifras que tenemos del Banco Central de Venezuela. Desde el año 2013, Venezuela enfrenta la peor crisis económica de la historia moderna. La economía se contrajo en un 49.3% en promedio entre 2013 y 2018. De acuerdo con las cifras de dicha central, la inflación entre diciembre del 2013 y diciembre del 2018 fue del más de 22 millones por ciento. Esto colapsó económicamente a Venezuela y ocasionó a su vez un desempleo, desabastecimiento y una gran pobreza, que a la vez implicó una crisis humanitaria evidente. Por todos los medios de comunicación lo hemos visto y lo hemos vivido. También la Organización Nacional de Refugiados informa que Colombia ha sido el principal receptor de migrantes en Venezuela. Esta crisis migratoria se ha pues unido lastimosamente, coincidió con un periodo de incremento de desempleo en el país. Entonces, digamos que estos son como las cifras que tenemos en este momento de lo que ha venido siendo toda la crisis económica de nuestro país vecino Venezuela y con Colombia. Les agradecemos mucho a todos los oyentes por estar conectados con nosotros hasta este momento. Muchas gracias a nuestras dos compañeras que nos acaban de dar esta gran información, ya que es una información muy importante porque como tal nos está afectando a nosotros, a los habitantes de nuestro querido país Colombia y a nuestros vecinos, también nuestros
campesinos venezolanos. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes que nos estuvieron escuchando hasta la hora de esta noche. Muchas gracias hasta los que continuaron en nuestra emisión del día. Con el fin, les damos la continuación con el siguiente programa, que está bastante bueno. Muchas gracias a ustedes y nos esperamos en la siguiente emisión.